Los parámetros de centralización son valores alrededor de los cuales se van a situar todos los demás datos. Los más importantes son la moda, que es el dato con mayor frecuencia absoluta, es decir, el que más se repite, y en el caso de que los datos están agrupados en intervalos, se va a denominar intervalo modal. Luego tenemos la media aritmética, que es el promedio de los datos, y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo por el número total de datos. Es decir, multiplico cada dato por su frecuencia absoluta, que es las veces que aparece. Sumo todas estas multiplicaciones para obtener todos mis datos y lo divido entre el número total de datos que tenemos. Por último tenemos la mediana, que es el valor central una vez ordenados todos los datos de menor a mayor. En el caso de que el número de datos sea par, la mediana sería el valor central de los dos valores que están en el medio, es decir, la media de dichos valores. En una tabla de frecuencias, el valor de la mediana se corresponde al primer valor de la frecuencia absoluta acumulada que sea mayor que la mitad de los datos. Es decir, si el número de datos lo divido entre 2, obtendría la mitad de los datos, busco qué frecuencia absoluta acumulada es la primera que es mayor que ese número y el dato que se corresponda con esa frecuencia absoluta acumulada sería nuestra mediana. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Tenemos un alumno que ha tenido estas notas en los trabajos que ha realizado a lo largo del curso y vamos a calcular sus parámetros de centralización. Primero la moda. Si vemos, los números que más se repiten son el 5, es decir, la moda es el número 5 porque es el valor cuya frecuencia absoluta es mayor. La media aritmética. Para calcularla lo que vamos a hacer es sumar todos los datos y dividirlo entre 5, que es el número de datos que tengo. ¿Veis? Sumo todos los datos, que me da 33, y lo divido entre 5, con lo cual la media de estos números sería 6,6. Es decir, de todas estas notas, su media sería un 6,6. La mediana. Tenemos que ordenar para calcularla todos los datos de menor a mayor. Una vez que los hemos ordenado, nos damos cuenta que en el medio está el número 6. Es decir, tanto a su izquierda como a su derecha deja el mismo número de datos, en este caso 2, con lo cual nuestra mediana es el 6. Si por ejemplo el número de datos fuera par en vez de impar, pues la mediana sería la media de los dos datos centrales. Por ejemplo, si tuviéramos estos números, en el medio estarían el 6 y el 7, hacemos su media, es decir, sumamos 6 más 7 y lo dividimos entre 2, con lo cual esta media sería 6,5. Vamos a ver otro ejemplo en el que en lugar de utilizar los parámetros de la forma que lo hemos hecho antes, vamos a realizarlo dentro de unas tablas de frecuencia. Eso lo hacemos cuando tenemos muchos datos, muchos más que estos 10 datos que tenemos aquí, pero vamos a ponerlo con este ejemplo. Se ha encuestado a 10 parejas preguntándoles cuántos hijos tenían y tenemos estos datos. Hacemos la tabla de frecuencias. El número de hijos, vemos que el más pequeño es 0 y el mayor es 3. Pues vamos poniendo en orden de menor a mayor. Para la frecuencia absoluta vamos contando. Hay 2 personas que no tienen hijos, hay 4 personas que tienen un hijo, hay 3 personas que tienen 2 hijos y una persona que tiene, o una pareja, en este caso son parejas, que tiene 3 hijos. Sumamos los datos y tenemos 10 en total, que se corresponde a las 10 parejas que se han encuestado. Con esta tabla, con estas 2 columnas, podemos ya calcular la moda. ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite. En este caso, la frecuencia absoluta mayor es el 4, con lo cual el 1 sería el dato que más se repite. La moda sería el 1, que significa que lo más frecuente en esta distribución es que se tenga un hijo. Para calcular la mediana voy a necesitar la frecuencia absoluta acumulada. Voy contando los datos, llevo 2, más 4, 6, más 3, 9 y más 1, 10, que comprobamos que coincide con el número total de datos. Con lo cual, para calcular la mediana, tengo que buscar en la columna de frecuencia absoluta acumulada qué valor es el primero que es mayor que la mitad de los datos. Es decir, tengo 10 datos, entre 2 y 5. El mayor de 5, el primero que aparece mayor que 5, sería el 6, con lo cual el 1 sería mi mediana. X1 sería la mediana. Esta mediana nos indica que hay tantas parejas que tienen 1 o más hijos como parejas que tienen 1 o menos hijos. Para calcular la media tenemos que sumar todos los datos, es decir, multiplicar cada dato por las veces que se repite y sumar los resultados.
Vamos a obtener entonces otra columna en la que vamos a hacer esta multiplicación. El número de hijos por la frecuencia absoluta. Entonces, 0 por 2 me va a dar 0, 1 por 4 me va a dar 4, 2 por 3 me va a dar 6 y 3 por 1 me va a dar 3. Sumamos todos los datos y me da 13. Con lo cual la mediana va a ser 13 entre el número total de datos, que es 10. En este caso, 1,3. Esto significa que la media de hijos, es decir, que estas parejas por término medio tienen entre 1 y 3 hijos, más cerca a tener un hijo que a tener 2 hijos. Con lo cual, resumimos, la moda 1 nos indica que lo más frecuente es tener un hijo. Que la mediana sea 1 quiere decir que hay el mismo número de parejas que tienen uno más hijos que uno menos hijos. Y que la media sea 1,3 quiere decir que por promedio se tiene entre 1 y 2 hijos. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso con parámetros que están agrupados en intervalos. Entonces sería el rango de edades de los asistentes a una representación teatral. Lo hemos distribuido en intervalos de amplitud 10, es decir, las edades van de 10 en 10, entre 20 y 30 años, entre 30 y 40 años, entre 40 y 50 y entre 50 y 60 y 60 y 70. Tenemos que calcular la marca de clase, que es el número que va a representar a cada uno de los intervalos. La marca de clase es el número intermedio de cada uno de los extremos de los intervalos, es decir, sumamos los dos extremos, 20 más 30, y lo dividimos entre 2, 25. Y así hacemos con todos los intervalos. En este caso ya tenemos las frecuencias absolutas, es decir, hay 15 personas que tienen edades comprendidas entre los 20 y 30 años, 20 entre 30 y 40, etc. Ya hemos calculado también la columna para hallar la media, que es multiplicar los datos, en este caso la marca de clase, por las veces que se repiten. Entonces calculamos ya los datos. Los parámetros de centralización, en este caso, como estamos con intervalos, no se denomina moda, sino que se llama intervalo modal. Vamos a la frecuencia absoluta y vemos que el 40 es la mayor de ellas, con lo cual el intervalo modal sería 40 y 50. Es decir, esto indica que la franja de edad mayoritaria en los asistentes de esta representación teatral está entre 40 y 50 años. Para la media, ya hemos calculado esta columna para multiplicar cada dato por su frecuencia, ya hemos sumado todos los datos, con lo cual mi media sería arriba poner 4300 y dividir entre el número total de datos 100, que sería 43. Esto significa que la media de edad de los asistentes está en torno a los 43 años. En el caso de parámetros de centralización para datos agrupados en intervalos, no vamos a calcular la mediana.